La bruja del callejón sin salida. Dicen que las brujas ya no existen, pero eso lo dicen quienes nunca las han visto. Yo sí la vi, y desde esa noche, no he vuelto a dormir tranquilo. Esta historia me la contó un hombre que conocí en un pueblo perdido de la sierra. Juro que no la inventó, su mirada lo delataba. Tenía ojeras profundas y un temblor en las manos que no podía ocultar. Ocurrió hace más de 20 años, pero él asegura que todavía la escucha. Y mientras me lo contaba, no dejaba de mirar por encima de su hombro, como si temiera que algo lo estuviera siguiendo. Era 1999. Julián, un joven de 19 años, trabajaba como repartidor en una pequeña tienda de abarrotes. Aquella noche, el cielo estaba cubierto por nubes densas. El viento helado arrastraba hojas secas por las calles y el silencio se sentía más pesado que de costumbre. Decidió tomar un atajo para llegar más rápido a casa. Un callejón sin salida que nadie cruzaba después del atardecer. No era la primera vez que escuchaba advertencias sobre ese lugar. Su abuela, una mujer que conocía todas las leyendas del pueblo, siempre le había dicho: por ahí no pases, ahí vive algo que no es humano. Pero Julián nunca creyó en esas historias. Y esa fue su primera equivocación. El callejón era angosto, con paredes húmedas cubiertas de moho, y un olor extraño, como a tierra podrida, impregnaba el aire. A mitad del camino, la temperatura descendió bruscamente. No había viento, pero sintió un frío que se le metió en los huesos. Fue entonces cuando escuchó un murmullo. No eran palabras normales, sonaba como un rezo, pero al revés, distorsionado, como si viniera de un lugar muy lejano. Se detuvo, tratando de ubicar el origen, pero el eco parecía moverse alrededor de él. El murmullo se convirtió en un susurro, y el susurro, en una respiración profunda, pesada y cercana. Trató de ignorarlo, aceleró el paso, pero el sonido lo seguía. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo silencio. De pronto, dos ojos amarillos se encendieron en la oscuridad, y desde el fondo, una figura encorvada, cubierta por un manto negro, comenzó a avanzar. No caminaba, se deslizaba sobre el suelo. Cada vez que se acercaba, el aire se volvía más denso, y a Julián le costaba más respirar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de arrugas profundas, pero sus dientes eran afilados como cuchillas. La piel alrededor de sus labios estaba agrietada y oscura. «Te estaba esperando», susurró con una voz que no parecía humana, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Julián intentó correr, pero sus piernas no respondían. Algo invisible le oprimía el pecho, impidiéndole moverse. Sintió un calor ardiente en la frente, como si le marcaran con fuego, y un olor a carne quemada lo hizo casi vomitar. Lo último que alcanzó a ver fue su sonrisa, y una lengua negra, larga, que se movía como una serpiente buscando entrar en su boca. Despertó en su cama. Su madre le dijo que lo habían encontrado tirado en la entrada del callejón, inconsciente, con símbolos extraños grabados en la piel, marcas que parecían hechas con cuchillas y fuego. Durante semanas, tuvo pesadillas con esa mujer. En cada sueño, ella estaba más cerca, y el callejón se alargaba como si no tuviera fin. Escuchaba su voz repitiendo palabras en un idioma que no entendía, pero que lo llenaban de terror. Algunas noches, despertaba con la sensación de que alguien estaba sentado a los pies de su cama, observándolo. Una noche, al abrir los ojos de golpe, sintió un aliento frío en el oído y escuchó claramente: «Aún no he terminado contigo». Juró que una mano huesuda le acarició el cuello antes de que encendiera la luz, pero no había nadie. Julián nunca volvió a pasar por ese callejón. Sin embargo, asegura que, algunas noches, cuando la calle está vacía y la niebla cubre las farolas, siente que alguien lo sigue. Ha visto sombras que se mueven sin forma humana
y ha escuchado el mismo murmullo de aquella noche. Si algún día visitas ese pueblo, no busques el callejón sin salida, porque si la bruja te encuentra, no todos tienen la suerte de regresar para contarlo. Y si regresas, jamás serás el mismo. Dicen que los muñecos no se mueven solos. Dicen que son solo porcelana, pintura y trapo. Pero si alguna vez entras a la casa del fin del pasillo, verás que no es así. Algunos los han visto moverse, otros han sentido su respiración, y algunos nunca regresaron. Todo comenzó hace más de 30 años, cuando la familia Lozano se mudó a esa casa antigua, en un barrio olvidado. Tenía paredes manchadas por el tiempo, un sótano húmedo, y un olor rancio que parecía salir de las paredes. La última habitación del pasillo estaba cerrada con llave, pero una tarde la abrieron. Adentro, sobre viejos estantes, había más de 20 muñecos de porcelana, perfectamente alineados, mirándolos, con sus ojos de vidrio, fríos, inmóviles. La abuela, al verlos, susurró: «No son juguetes, son guardianes». Pero nadie la escuchó. Al principio, eran solo detalles. Un muñeco que aparecía en otro lugar, un brazo que cambiaba de posición, una cabeza girada hacia la puerta. Pensaron que eran los niños, pero los niños juraban que no los tocaban. Hasta que una mañana, la madre encontró uno de ellos sentado sobre su almohada. Tenía la boca abierta, y dentro, un mechón de cabello humano. Una noche de tormenta, Laura, la hija mayor, estaba sola. Escuchó pasos en el piso de arriba. Subió lentamente, pensando que era su hermano, pero lo que vio la dejó sin aire. Todos los muñecos estaban de pie, formando un círculo en medio de la habitación. En el centro, uno nuevo, más grande, con un vestido negro, una sonrisa torcida y ojos hundidos. Laura retrocedió, pero el crujido del piso bajo sus pies hizo que, al mismo tiempo, todos los muñecos giraran la cabeza para mirarla. No pestañeaban, no respiraban, y sin embargo, sentía que la observaban. Desde esa noche, las cosas cambiaron. Las puertas amanecían abiertas. Se escuchaban risas infantiles junto a las camas. Un golpeteo rítmico en las paredes, como si alguien tocara desde adentro. Una madrugada, el padre vio una pequeña silueta junto a la puerta. Encendió la luz, y era uno de los muñecos. Lo levantó para guardarlo, pero juró que sintió un latido débil dentro de él. Desesperado, el padre los metió en cajas y los llevó al basurero del pueblo. Creyó que todo había terminado, hasta que, a la mañana siguiente, los muñecos estaban de vuelta en su estante, cubiertos de tierra, con grietas en sus rostros y arañazos como si hubieran caminado de regreso. Un grupo de amigos, incrédulos, decidió pasar la noche en la habitación para demostrar que todo era mentira. Llegaron con cámaras, linternas y risas, hasta que, cerca de la medianoche, las luces parpadearon y se apagaron. Un silencio pesado llenó la casa. Cuando la luz volvió, uno de ellos había desaparecido. En su lugar, en el centro del círculo de muñecos, había uno nuevo. Su rostro de porcelana era idéntico al del chico que ya no estaba. La familia huyó. La casa quedó vacía, pero los muñecos nunca se fueron. Los vecinos dicen que, si pasas cerca en una noche sin luna, puedes ver siluetas pequeñas en la ventana del segundo piso, inmóviles, observándote. Pero si miras demasiado tiempo, alguno podría desaparecer de la ventana y aparecer detrás de ti. Si alguna vez escuchas el suave golpeteo de porcelana contra madera, o una risa infantil donde no hay niños, no busques de dónde viene, porque puede que no te guste lo que encuentres. Y si un muñeco aparece en tu casa, recuerda, no lo tires, no lo toques, solo reza, para que no se mueva mientras duermes. Dicen que, en lo más profundo de la sierra, existe un pueblo olvidado por el tiempo.
un lugar donde las noches parecen más largas, el silencio pesa como plomo, y el viento arrastra murmullos que no pertenecen a este mundo. Allí, a las afueras, se levanta el puente viejo, una estructura de piedra cubierta de musgo, con arcos agrietados y barandales corroídos. Nadie recuerda quién lo construyó ni cuántos siglos lleva en pie, pero todos, absolutamente todos, saben la historia de la mujer que lo habita. Cuentan que en noches sin luna, cuando la neblina se espesa y el río corre más lento de lo normal, una figura encorvada aparece sentada en el borde del puente. Viste un manto negro que cubre su cuerpo hasta los pies, y con manos huesudas se peina el cabello. Un cabello largo, tan negro que parece absorber la luz. En su mano, siempre, un peine extraño, un peine de hueso. Nadie sabe de quién es ese hueso. Una advertencia se repite de generación en generación. Nunca la mires directamente. Dicen que si lo haces, ella detendrá su peinado, girará la cabeza lentamente, y entonces verás que no tiene ojos. Solo dos huecos profundos, oscuros, de donde brota un frío que congela el alma. Don Aurelio, un anciano del pueblo, asegura que la vio cuando era joven. Esa noche, regresaba tarde de una fiesta. El camino principal estaba bloqueado por un árbol caído, así que tomó el atajo que cruzaba el puente. Al llegar a la mitad, la vio, sentada, peinando su cabello. Al principio creyó que era una mujer del pueblo, pero cuando se acercó unos pasos, notó que el aire se volvió helado. Su respiración salía en nubes blancas, y un zumbido comenzó a llenar sus oídos, como si miles de moscas revolotearan dentro de su cabeza. Quiso retroceder, pero sus piernas no respondían. Entonces ella dejó de peinarse, y giró el rostro hacia él. Aurelio aún recuerda el vacío de su mirada, un vacío que parecía absorberlo todo. No recuerda cómo llegó a su casa. Solo despertó en su cama, con un dolor intenso en la frente, y el peine de hueso apoyado sobre su pecho. Muchos no creyeron su historia, hasta que empezaron a pasar cosas. Primero, fueron desapariciones de animales cerca del puente. Luego, voces que llamaban a la gente desde la oscuridad. Algunos jóvenes, por curiosidad o por valentía estúpida, intentaron verla. 3 de ellos jamás regresaron. Los demás quedaron en silencio, con una mirada perdida, como si una parte de ellos se hubiera quedado atrapada en esa noche. Años después, un grupo de forasteros llegó al pueblo. Querían grabar un documental sobre leyendas rurales. Entre risas, desafiaron la advertencia y fueron al puente viejo en la noche más oscura del año. Llevaban cámaras, linternas y micrófonos. Al llegar, el río estaba tan quieto que parecía un espejo negro. La neblina cubría todo, y el aire olía a tierra húmeda, sangre. De pronto, una de las linternas iluminó la figura encorvada. Peinaba su cabello, lentamente, como si el tiempo no existiera. Uno de los hombres susurró, «Ahí está», y sin pensarlo, dio un paso adelante. En ese instante, el peine se detuvo. La figura giró la cabeza, y las cámaras grabaron el momento exacto en que 2 huecos oscuros se alzaron hacia ellos. Uno de los micrófonos captó un sonido que ningún experto pudo explicar. Un susurro que, al reproducirlo al revés, decía claramente, «Ahora tú». La grabación se cortó ahí. La policía encontró las cámaras en la orilla del río, empapadas. Nunca hallaron a los forasteros. Sin embargo, a veces, en noches sin luna, los habitantes aseguran escuchar risas jóvenes mezcladas con el sonido de un peine rascando cabello mojado. El puente viejo sigue ahí. Nadie lo ha derrumbado. Algunos dicen que es porque si lo destruyen, la bruja quedará libre para caminar por el pueblo. Otros creen que ella misma no permite que nadie lo toque. Lo único seguro es que, si alguna vez te atreves a cruzarlo de noche, no levantes la vista. No la mires, porque si lo haces, te buscará en tus sueños, y tarde o temprano sentirás esa necesidad incontrolable de volver a verla,
hasta que cruces el puente por última vez.